Hola niñas, mediante este video voy a explicarles ciertas partes del poema, de cómo está escrito y por qué está escrito de esa manera. Hola niñas, en este video voy a explicarles por qué ciertas partes del poema están... Hola señoritas, en este video voy a explicarles algunas partes de este poema respecto a por qué en inglés es del modo que es en comparación al español. Algunas partes son sencillas, como por ejemplo despierta, despierta, son palabras, pues una palabra que corresponde con otra, o por ejemplo tierra de los sueños, la tierra de los sueños, o por ejemplo cuáles son riachuelos, sí, entonces todo concuerda palabra con palabra, pero otras no, y esas son las que voy a explicar. Entonces comencemos con la primera que está resaltada, que es alegrías de tu madre, y aquí en inglés vemos cómo es mother's joy, ¿sí? Joy es alegría y madre, mother, pero vemos cómo alegría está después y madre antes. Y es por esta S y esta coma. Esta S y esta coma significan de, y es una manera de decir que las cosas son de alguien. En este caso, la alegría de tu madre. Un ejemplo distinto serían estos. La casa de Mónica. El nombre de el presidente. Y se escribe de esa manera. Primero la persona y después lo que es de la persona. Se lee hacia atrás. La casa de Mónica. Listo. Esto, si lo quieren conocer con más detalle, lo pueden encontrar en internet. Mucha información con el nombre de posesivo sajón. ¿Sí? Posesivo sajón. Bueno. Vamos a borrar aquí y vamos a continuar. Este ya quedó explicado. Ahora vamos en ¿por qué lloras? En inglés encontramos como why, que es por qué tú lloras. Pero esta palabra no tiene sentido. En realidad es que cada vez que hacemos una pregunta, o más bien muchas de las preguntas en inglés, llevan la palabra do. El do se utiliza para hacer preguntas y también para decir que no. En este caso, bueno, es una pregunta y por eso aparece la palabra do. Pero no significa nada. Why do you cry? ¿Por qué lloras? Otros ejemplos serían estos. Where do you live? ¿Dónde tú vives? ¿Sí? Y el do no significa nada, solo está allí porque es una regla del inglés. Bueno, ¿sí? Entonces esa es la explicación de ese do. Vamos, aquí abajo también hay otra, mira. Miremos. ¿Qué hacemos? Y aquí está la versión. What do we do? Y este do no significa nada. Y este es el verbo hacer. ¿Sí? El verbo hacer. ¿Qué nosotros hacemos? Y ustedes dirán, ¿es la misma palabra? Sí, la misma palabra se utiliza para significar hacer, como I do my homework, hacer, y también para hacer las preguntas, como la que está aquí arriba, ¿por qué lloras? Y como esta, ¿dónde vives? O por ejemplo, ¿te gusta jugar? Do you like? ¿Sí? Do you like to play? Jugar. ¿Sí? Y ahí aparece el do otra vez, porque es una pregunta. ¿Sí? Y debe llevar ese do. Bueno.
Vamos a borrar aquí porque esa ya quedó explicada. Sus. ¿Por qué quiero explicar la palabra sus? Lo que pasa es que la palabra sus tiene muchas formas, o más bien su. Por ejemplo, si es para hablar de él, decimos su carro o su mamá. Pero si es para hablar de ella, sería her. Her son, su hijo. O her house, su casa. Cuando las cosas son no de una persona, sino de un objeto, como por ejemplo la ventana del carro, entonces ese es, perdón, su, su ventana, refiriéndonos a la ventana del carro, su porque es del carro, entonces ya no debemos decir ni her, ni his, sino que debemos decir its. Esta significa su, este su y este su, pero la diferencia es que una es para distintas personas, una es para cada persona. Este es para ella, este es para él y este para una cosa, como acá en el poema, porque estamos hablando de la tierra de los sueños, sus montañas, entonces no debe ser ni his ni her, sino its, como aparece aquí. ¿Cuáles son sus montañas? ¿Entendido? Esto entonces vamos a... Bueno, la palabra allí, ¿por qué la resalté? Resulta que aquí en inglés dice así: oh padre, yo vi mi mamá allí. Y la razón es que en español está primero y acá está de última. Bueno, pues en realidad esto es porque quien tradujo el poema puso la palabra allí porque sonaba mejor. Pero fácilmente podríamos cortarla y ponerla al final. ¿Sí? Vi a mi madre allí, como dice en inglés. I saw my mother there. ¿Sí? Pero entonces la palabra there, que significa allí, puede estar al principio o puede estar al final, no hay ningún problema. Entonces yo voy a dejarlo como estaba y voy a quitarle el amarillo. Bien. Entre los corderos, vestido de blanco, caminaba. ¿Por qué está resaltada? Porque es una palabra que está en pasado, caminaba hace tiempo. Entonces, lo vemos acá en inglés, que aparece el verbo caminar y tiene ed. Era solamente para recordarles cómo con la ed queda en pasado. La pronunciación walked. Walked. She walked. Como con una T al final. ¿Listo? Ah, importante, aquí no dice quién. En español cuando decimos caminaba entendemos que se refiere a ella. Pero como en inglés no podemos dejarlo así como por si lo entienden o no lo entienden, porque la palabra walk no indica una persona como tal. Puede ser he o she o we o they. Entonces es necesario siempre poner she. Siempre poner she. Esto quiere decir que cuando ustedes estén leyendo en su cartelera, cuando lleguen a la palabra caminaba, si deciden trabajar con este párrafo, es importante saber que hay que decir she. She walked. ¿Correcto? Esa es la razón por la cual se debía hacer esa explicación. Lloré, igual. Lloré se refiere a yo, pero en inglés la palabra cried es la misma. Para yo, para tú, para él, para cualquiera. Entonces es necesario decir I porque nos estamos refiriendo a yo. Entonces cuando vayan a leer
lloré, deben decir I cried. I cried, como está aquí en inglés. ¿Listo? ¿Cómo? La palabra como tiene dos formas. Las dos formas más comunes son how, como para preguntar how are you, ¿cómo estás? Pero también se dice like para comparar, como por ejemplo, ella es como mi tía, ¿sí? Estamos comparando. Y la palabra like significa gustar, pero también significa como para comparar. Y entonces aquí está el ejemplo. Yo lloré de alegría como una paloma, ¿sí? Entonces esa es la explicación. Voy a quitar ese también. Riachuelos placenteros. ¿Por qué está resaltada? Porque en inglés los adjetivos van primero. Por eso entonces placentero va primero. Aquí, pleasant. Pleasant streams, que son riachuelos. Cuando le estemos leyendo, tenemos que decir primero pleasant y luego streams, que es riachuelos. Esa es la explicación. Si vamos a decir una casa grande, decimos a big house. Primero va grande. Bueno, he caminado. Recuerden, ¿a quién se refiere he? A yo. Yo he caminado. Debe ir primero I. Y luego sí, he caminado. Este es el verbo tener, pero también significa haber, de he. Haber ido, he ido, hemos ido. Bien, esa es la razón. No olviden decir I. Por. Hay dos formas de decir por. Una es for, como for you, por ti. Y otra es through, que es como a través. Si vamos a decir por las calles, decimos through the streets. Es a través de las calles. Bien, entonces ya podemos quitar este. No pude. No pude. ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién se refiere? A mí, ¿no? Yo no pude. Entonces de nuevo va I. I could not. Yo no pude. Y la última ya la expliqué, que es sobre la pregunta, que lleva la palabrita do allí como para significar pregunta. También está do, que es hacer. La palabra do de nuevo significa hacer, pero también se utiliza para preguntas, que no significa nada. Bueno, eso es todo. Espero que les sirva si buscaron algún tipo de aclaración acá. Gracias.